no era ese. Ah, bueno, ahora lo revisamos, ¿verdad? Ahora Sí. revisamos el 23. Vamos a hacer el 25 y ahorita reviso si el 23 fue que subí otra plantilla. Bueno, entonces dice la empresa Oro adquiere el 90% de las acciones. Vamos a ver si aquí está. ¿Verdad? Tiene un 90% de participación. Pagando 500,000, esa sería la contraprestación. El 1 de diciembre del 2008. La fecha de combinación es importante porque nos indica en qué, ¿verdad? A qué momento tenemos que buscar los saldos de las cuentas del patrimonio, porque eso nos va a indicar cuál es el valor de los activos netos si es que no nos lo dan. Generalmente no nos dan el valor de los activos netos, sino el valor del patrimonio. Y tenemos que hacerlo llegar a esa fecha, ¿verdad? No nos sirve el patrimonio de ahora, sino el patrimonio que había en el 1 de diciembre del 2008. Si sabemos que la plusvalía fue de 14,000, eso significa que, ¿verdad? Si usted pagó de estos 14,000 de más, el valor, el 90% del valor razonable de los activos netos debió haber sido 486, ¿verdad? Porque la diferencia entre la contraprestación y el valor razonable de los activos netos, aquí sería el valor razonable de los activos netos, proporcional de la diferencia de la plusvalía. El superávit por donación se originó un año después de cuando se constituyó la empresa. La empresa se constituyó en el 2002. Quiere decir que ese superávit por donación tenemos que averiguar, ¿verdad? Si no se ha movido y es el que está en el estado ahora, ¿verdad? Si no ha tenido movimientos o transacciones desde el 2008 hasta ahora, pues sería el que está en el estado de situación financiera. Y el patrimonio, ¿verdad? Siempre va a haber capital en acciones, ese de fijo y utilidades. Bueno, aquí nos están dando una cuenta más, que es el superávit por donación, que se creó antes de la combinación. La reserva, el saldo de la reserva también, el 1 del 12 del 2008, era de 40,000. Bueno, ya esa nos están diciendo que la reserva de contingencias tenía, ¿verdad? Aquí tenemos que buscar todos los saldos al 1 del 12 del 2008. Era de 40,000. Y aquí entonces ya las otras cuentas tendríamos que revisarlas en algún estado que nos den. O, bueno, aquí no nos dan el estado, pero abajo dice el saldo de la cuenta de inversiones era de 775. Ese es el que tenemos que comprobar, ¿verdad? Aquí el saldo de la cuenta, 775,500. Y los saldos de las cuentas del REI, vean que este saldo de aquí ya es muchos años después, ¿verdad? Es el 1 del 10 del 2017. Entonces, nos van a dar los saldos de las otras cuentas. Suponemos, ¿verdad? En principio, que el capital social no se ha movido, o sea, no ha tenido transacciones que lo afecten durante esos años, a menos que nos digan otra cosa. Y también suponemos lo mismo con el superávit de donación, ¿verdad? A menos que nos indiquen otra cosa. Y las utilidades, esas utilidades de fijo no van a ser las utilidades del 2008. ¿Verdad? Esas utilidades de 300 no van a ser las del 2008, porque esas son al 1 del 10 del 2017. Entonces, por diferencia, nosotros aquí, ¿verdad? Si sacamos el valor de estos activos al 100%, sería 540. Como ya tenemos desglosadas todas las cuentas, esos 540 menos lo que tengamos de patrimonio, menos lo que tengamos de superávit, menos lo que tengamos de reserva de contingencia, serían las utilidades, ¿verdad? Pero hay que revisar si realmente estos saldos son los que habían en esa fecha, en esta fecha. Profe, Sí, dígame. una pregunta, es que me perdí un toque, los 486,000, ¿de dónde los sacó? Es que yo estaba buscando y no veo en la opción. Nos dicen que la plusvalía es de 14, ¿verdad? Entonces, para que haya plusvalía,
Este valor de la diferencia. contraprestación tiene que estar 14,000 colones por debajo del valor razonable de los activos netos ¿verdad? Para que haya plusvalía, el 90% de los activos netos tendría que ser 486. Entonces lo saco por diferencia. Antes decíamos 500 menos 486 nos daba 14. Bueno, ahora vamos a decir 500 menos 14, 500 que es la contraprestación menos 14 que es la plusvalía, me va a dar el valor de los activos netos. ¿Está bien, mi lady? ¿Verdad? Lo sacamos. Es que no vi esa parte. Ah, ok. ¿Verdad? Sí, como nos dan la plusvalía, entonces yo puedo sacar el valor proporcional de los activos netos. A veces más bien no me dan la plusvalía, entonces yo tengo que sacar, ¿verdad? Con los datos, los activos. Aquí el dato que falta, que no nos están dando, es este, ¿verdad? Y este lo estamos sacando o calculando como la diferencia entre la contraprestación y la plusvalía. ¿Verdad? Y vamos a empezar a revisar todos los otros. Ya sabemos que este que está aquí, la reserva de contingencia, sí estaba en 40. Ahí nos lo dice claramente. Dice, la empresa se constituyó en el 2002 y el saldo de la reserva de contingencias al 1 del 12 del 2008 era 40. Ese sí está fijo. Y ya, disculpe, ¿podría ver de nuevo cómo sacó los 140,000? Sí, La fórmula. nosotros sabemos que todos los activos, ¿verdad? Todos los activos que tenga la empresa están representados por sus cuentas patrimoniales. Entonces, y que los activos al 90% son 486. ¿Por qué lo sé? Porque pagó 500 y de esos 500, 14 eran plusvalía y entonces la diferencia, que es el valor razonable de los activos netos al 90%, son 486. Entonces lo hago como hacia atrás, ¿verdad? Entonces digo, bueno, si 486 es el 90%, ¿cuánto es el 100%? El 100% serían 540, ¿verdad? Porque hago una regla de 3 y lo que, ¿verdad? La regla de 3 lo que me dice es que coja los 486 cuando la resuelvo y lo divida entre 0.90. Y entonces me da el valor total de los activos netos. ¿Verdad? Vean que sí, que si yo multiplico este por el 90, me da los 486. Ok, entonces de esos 540, que sería el 100% del valor total de los activos netos a valor razonable, haciendo hacia atrás los números porque lo que me dan es la contraprestación y la plusvalía. Entonces, por esa diferencia y el 90% de participación. Entonces, con esos tres datos, con este dato y yo puedo calcular este dato. De hecho, con estos dos, con los 500,000 y los 14,000, yo digo, sí, la diferencia entre la plusvalía y la contraprestación es el valor razonable de los activos, pero proporcional, ¿verdad? Ya multiplicado por el 90%. Y yo necesito el 100%. Entonces vuelvo a hacerme hacia atrás a buscar ese 100%. ¿Por qué no puedo ver el chat? Perdón, no puedo ver el chat. Si me pueden, por alguna razón. Bueno, si mejor me dicen la consulta porque no puedo abrir el chat en este momento. No sé por qué no me deja. Entonces, como ya tengo esta diferencia, yo digo, sí, este es el 90% de los activos netos. Pero ¿cuál es el 100%? Por regla de 3, determino que son 540. Ahora, eso es el valor de los activos netos, que es igual al patrimonio. Y de las cuentas patrimoniales, con los datos que llevo hasta ahora, ¿verdad? Con los datos que llevo hasta ahora, ya tengo explicados 260,000, suponiendo que el capital social nunca se movió, ¿verdad? Ya tengo 100,000, suponiendo que sí, la donación nunca se movió y era una cuenta que existía cuando yo hice la combinación. Y de la reserva de contingencia ya también me dieron el valor de esa fecha, el 1 del 12 del 2008, que era 40,000. Entonces, lo único que me falta averiguar son las utilidades, las saco por diferencia, ¿verdad? Entonces digo, 540,000 son todos los activos, que es igual al patrimonio. Y del patrimonio ya yo tengo 260 del capital social,
100 de la donación y 40 de la reserva de contingencia. Entonces solamente quedan las utilidades, que tienen que ser 140 para que sumados, ¿verdad?, me den los 540. Profe, Dígame, Hilary. la consulta era que, bueno, es que se me había olvidado porque ya lo habíamos visto. Si alguna de esas cuentas se adquiría después de la combinación, solamente no se tomaba en cuenta. Es que no recuerdo. No se toma en cuenta. Ok, Si solamente. el Ok, superávit por donación es posterior al 2008, yo aquí no tendría nada. ok, listo, profe. Ujú. Entonces aquí tendría 100,000 eran, ¿verdad? Aquí estoy suponiendo que no ha habido cambios. Estoy tomando, porque estos datos, este y este dato, están al 1 del 10 del 2017. ¿Verdad? Entonces tengo que ver si hubo transacciones entre el 1 del 12 del 2008 y el 1 del 10 del 2017. ¿Verdad? En este caso me están dando estos saldos de las cuentas aparte porque no viene el consolidado, si no yo los buscaría en el consolidado. Dice, durante los años siguientes la empresa Rey obtuvo pérdidas. Ah, bueno, no, me brinco un párrafo. Dice, el 20 de diciembre del 2008 la empresa Rey pagó dividendos de 10,000. Vea que eso fue unos días después de que se compró. Ella no tenía derecho a ese dividendo. Se lo pagan porque ya había comprado las acciones. Pero lo que se supone es que cuando ella pagó estos 500,000, le estaba pagando al tenedor de las acciones anterior el derecho sobre esos dividendos. ¿Verdad? Es decir, que debió haber registrado una inversión en acciones contra un dividendo por cobrar y el efectivo que pagó. Sí es cierto que pagó 500,000, pero los 500,000 no todos eran de la inversión. De esos, como el dividendo que pagó el Rey era de 10,000, le tocaban el 90%, le tocaban 9,000, ¿verdad? Entonces aquí el dividendo que nos están dando no fue el que recibió Oro, sino el que pagó el Rey. Y Rey paga el 100% del dividendo, pero Oro solo hubiera recibido el 90%. ¿Sí, Luis? Profe, tengo una duda con lo que pide el ejercicio. Es que el ejercicio dice que hagan 2 columnas, los asientos de diario, y en otra los de consolidado, ya los de eliminación. Eso es lo que pide el ejercicio. Entonces, técnicamente, lo que hay que hacer de asientos diarios, como los hizo la empresa. En ese caso, vea que la empresa registró el dividendo como ingreso. Entonces, técnicamente, para términos de consolidado, asumiendo que no se hicieron correcciones en la contabilidad de la matriz, sería un asiento de eliminación de ajuste, digamos, para ajustar el saldo. Entonces tengo esa duda, si hay que hacer el asiento correctamente como lo hizo la empresa o hacerlo mal, y para términos de consolidado hacemos ese asiento de eliminación. No, solamente vamos a hacer aquí los del consolidado, los asientos de ajuste y eliminación del consolidado. Si yo quiero entender qué hizo la empresa y qué está mal y qué está bien, entonces los puedo poner aparte, pero a mí me van a pedir solamente los del consolidado. O sea, los asientos que yo colocaría si tuviera aquí el borrador del consolidado. Ok, es eso, digamos, porque usted puede hacer, o lo hace bien, o lo hace mal y después lo corrige en el consolidado. Ajá, la empresa no hizo este asiento, ¿verdad? La empresa, como bien lo dice Luis, aquí en lugar de poner dividendo por cobrar, solamente puso, ¿verdad? ¿Qué hizo la empresa? Puso 500 aquí, por eso tiene la inversión en 500. Y después, cuando recibió el efectivo del dividendo, registró dividendo ganado. Bueno, registró ingreso por dividendos. ¿Verdad? Aquí registró los 9,000. Entonces vean que cuál es el problema de eso. ¿Verdad? Si esto es lo correcto, ella debió haber registrado en lugar de ese ingreso así, ¿verdad? En lugar de haber registrado este ingreso por dividendos así, ella debió haber registrado a ingreso de dividendos no, sino dividendo por cobrar. Es decir, ¿qué es lo que tiene mal? ¿Verdad? Que la inversión en lugar de estar en 491 está en 500. Y el ingreso por dividendo
le afectó las utilidades y eso se arrastra en las utilidades de la matriz, ¿verdad? Ella registró esto, este fue el registro que hizo y el que debió haber hecho era esto, porque ese dividendo era un dividendo de liquidación, es decir, le estaban devolviendo parte de lo que había invertido. Entonces, para corregirlo, para corregir este asiento, que es el primero que habría que hacer en el consolidado, primero hay que entender que sí, que la empresa registró aquí los 500, ¿verdad? Porque al final hay que ver cómo llegó a ese monto de la cuenta. Sí registró los 500. Y en la cuenta de las utilidades tiene los 9,000 porque el ingreso se pasó a las utilidades netas y de las utilidades netas a las utilidades retenidas y es la matriz la que lo registró. ¿Qué debió haber registrado, verdad? Porque siempre ponemos, no debió haber registrado 500. Lo correcto era que hubiese registrado 491 y el ingreso que lo registra, el dividendo por cobrar, ¿verdad? No lo registrara como un ingreso, sino como un dividendo por cobrar. Entonces se lo voy a corregir. Como el dividendo ganado o el ingreso por dividendos está en las utilidades, se lo voy a quitar. Y como ese dividendo no se rebajó del valor de la contraprestación, también voy a rebajar el valor de la inversión. ¿Verdad? Eso significa que aquí en estos 500 yo tengo que quitar 9,000 y que también de la contraprestación voy a quitar 9,000. ¿Verdad? Porque querría decir que no pagó 500, sino que pagó 491. Y si fuera así, entonces la plusvalía no es de 14,000, sino de 9,000. Perdón, de 5,000. ¿Verdad? Porque cuando yo haga el cierre, entonces ya no me va a coincidir. Si yo corrijo los 9 en la inversión, ya después no me va a coincidir esta plusvalía. Bueno, ese es el primer error que hizo la empresa. Después dice, durante los años siguientes, la empresa El Rey obtuvo pérdidas, excepto en el 2011, cuando obtuvo una utilidad de 400. ¿Qué hizo el contador? El contador, mira, no es Rey de Oro, ¿verdad? El contador de oro hizo el siguiente asiento: cargo a pérdidas en inversión de la subsidiaria. Si carga una pérdida, está disminuyendo las utilidades. Y crédito a la inversión. Entonces lo que hizo fue quitar aquí 45,000 para registrar la participación de las pérdidas del 2009 y el 2010. Aunque era de esperar que la empresa se recuperara en los siguientes años. Entonces, aquí el error consiste en que yo puedo rebajar las pérdidas permanentes. Es decir, si la empresa yo sé que está en un bache, pero va a salir de ese bache y espero recuperar esas pérdidas en el futuro, pues no las registro en la inversión. Pero si no es así, entonces sí tengo que registrar la pérdida como una disminución de la inversión. Eso lo tienen en la página 196, donde dice, bueno, la disminución de la inversión se puede dar por varias causas. Una es por dividendos, ¿verdad? Es un dividendo que salga de la cuenta de las utilidades de compra. Otra causa es por pérdidas que salgan también de la utilidad de compra. Pero con respecto a las pérdidas, dice, cuando se utiliza el método de costo y la compañía subsidiaria ha venido acumulando pérdidas que rebajan las utilidades retenidas en la fecha de compra, se hace necesario que la compañía matriz reconozca su participación en dichas pérdidas que han disminuido en forma permanente el valor de la inversión en acciones. Pero esta pérdida no era permanente, porque se recupera con los ingresos posteriores y porque desde el principio que ocurrieron ya se sabía que se iban a recuperar. Bueno, ahí sigue, ¿verdad? Estas pérdidas deben de obtenerse inmediatamente después de la compra de las acciones sin que aparezcan ganancias que absorban esas pérdidas, porque ya habíamos dicho que las pérdidas salen por webs, ¿verdad? Si nosotros tuvimos ganancia primero y pérdidas después, bueno, esas pérdidas se sacan de las utilidades anteriores, ¿verdad? No de las de compra, sino de, perdón, sí, por de las últimas utilidades. Por ejemplo, si la empresa tuviera ganancias de 100,000 y yo tengo que registrarle una pérdida de 50,000, entonces aquí tengo la utilidad retenida, ¿verdad? Esta pérdida si sale de aquí, si fuera permanente.
Pero si después de esa ganancia yo tengo 60,000 de otra ganancia del otro año, entonces esta pérdida sale de aquí, no me afecta las utilidades de compra. ¿Verdad? Los 100,000 quedan intactos. Porque se sacan por webs. La última pérdida, ¿verdad? Las pérdidas se sacan de la última utilidad neta obtenida. Y la utilidad de compra fue la primera utilidad obtenida. Bueno, y ahí vienen los asientos. Esta pérdida no debió haberla registrado porque esta pérdida no es permanente, ¿verdad? Es temporal y se nota porque solamente 2 años hubo pérdida y ya se recuperó en el año siguiente, ¿verdad? En el 2011 ya tenía utilidades de 400,000. Dice, durante el año contable 2012, la empresa Rey obtuvo nuevamente pérdidas, por lo que el contador de oro hizo de nuevo un asiento para registrar la participación en las pérdidas a pesar, ¿verdad? Y ahí sí no tenía ninguna excusa, porque es como que aquí tuviera así la pérdida esta, ¿verdad? Suponiendo, como es el 90% de 45, perdón, es el 90%, entonces la pérdida total tuvo que haber sido como de 50. Pero ya tuvo 400,000 de ganancia, cualquier otra pérdida hubiera salido de estos 400,000. Ya dice, hizo de nuevo un asiento para registrar la participación en las pérdidas a pesar de que las acciones de la empresa tuvieron gran demanda por un nuevo producto que sacó al mercado, por lo cual debitó pérdidas de inversión de subsidiaria, que es una cuenta temporal, también rebaja las utilidades de la matriz, y acreditó la inversión en acciones por 18,000, ¿verdad? Entonces él volvió y acreditó la cuenta de inversiones por 18,000. Eso significa que aquí la empresa tuvo pérdidas, ¿verdad? Estoy estimando de 20,000, porque si 18,000 era el 90%, pues 20,000 hubiera sido el total. Esas pérdidas ya sí, de ninguna manera pudo haberlas sacado de las utilidades de compra, ¿verdad? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque estas pérdidas ya hubieran salido de estas ganancias, de las utilidades que se generaron en el 2011. Durante el año 2013, el precio de las acciones de Rey subió en el mercado de valores, por lo que el contador de oro consideró que era importante reevaluar la inversión en acciones para considerar el incremento en los precios de mercado. Eso jamás se puede hacer. Por lo que hizo el siguiente asiento, cargó la inversión y acreditó el superávit por revaluación en 80. ¿Verdad? Entonces, la empresa hizo un asiento que aumentó el superávit de revaluación. Entonces, primero registró los 18 por una ganancia que nada tenía que hacer y luego también registró el superávit por 80. Aquí le aumentó 80 a la inversión contra el superávit. Ya no contra las utilidades, sino contra el superávit. Y el superávit por revaluación es una cuenta permanente. Quiere decir que todavía está abierta. Por eso, cuando yo voy a hacer la corrección de estos dos asientos, uso dos cuentas diferentes. Una es las utilidades de la matriz y otra es la revaluación de del superávit por revaluación, ¿verdad? Entonces, esta está mal puesta porque hizo un aumento, ¿verdad? Eso hizo un aumento de la, vamos a ver, subió pérdidas por la inversión de 18, ¿verdad? Si registró una pérdida, sí, perdón. Registró una pérdida. Ok, entonces registró estas dos pérdidas y además registró esta, no sé si, perdón, si va a la ver, ¿verdad? Porque si registró pérdida, disminuyó las utilidades, las tuvo que haber disminuido por estos dos montos. Pero con respecto al superávit, ¿verdad? Ya no fue las utilidades la que afectó, sino el superávit por revaluación de 80 que hay que cerrar. Entonces tuvo dos disminuciones de la cuenta de inversión y un aumento. ¿Qué netos? Superávit por revaluación. Ay, perdón. Sí, gracias, Luis. Está al revés, ¿verdad? Este va aquí. Sí, Luis.
Bueno, profe, parte era eso y otra duda es la siguiente, profe. La norma, bueno, en este caso, los dos primeros años, 2009 y 2010, aunque fueron inmediatamente después de la adquisición, no está correcto también reconocer esa pérdida, porque inmediatamente, o sea, no hay ninguna utilidad que las compensen, solo las de las de compra, las utilidades de compra. A no ser que, digamos, el enunciado dice que aunque era de esperar, pero igual es incorrecto el tratamiento contable. Es que, sinceramente, profe, no sé qué dice la norma, sinceramente, antes con estos puntos. Sí sé que es, digamos, que se debe reconocerlas. Ajá. Sí sé que se debe reconocer, digamos, si no hay utilidades que compensen esa pérdida. ¿Ya? En el caso de la segunda, sí, porque esos 18 ya se compensan con los 400,000. Sí, efectivamente, Pero no sé, digamos, sí. Sí. Ajá. Digamos, esta sí, de fijo es un error. Aunque no Entonces, sí, eso sí. es un error porque ya había utilidades de dónde sacar esa pérdida. Esta otra también es un error porque usted nunca puede reevaluar una cuenta que está llevada al costo. Y los 45, Ahí sí, eso sí. muy buena la pregunta, ¿verdad? Muy buena la pregunta. ¿Por qué los 45? ¿Por qué a veces sí y a veces no? Bueno, eso depende de si la pérdida es permanente, ¿verdad? Es decir, yo no espero recuperarla con utilidades en el futuro. Eso sería, digamos, las empresas que están como, ¿verdad? Estas de tecnología que empieza y usted sabe que tiene pérdidas, pero está esperando que genere ganancias. Entonces, en esos casos no tendría ningún sentido reversarla porque por sí ya después no la puedo reevaluar, ¿verdad? Si yo la reverso, aunque yo recupere esas pérdidas, no podría ya reevaluarla. Entonces, aquí, si se espera que esas pérdidas no sean permanentes, yo podría esperarme para registrarlas, ¿verdad? Esto, Ok, digamos, darse un plazo, por decirlo así, eso depende de cómo uno interpreta cada entidad. Sí, ok. Sí, nada más esa era mi duda, porque yo hice el asiento solo contemplando los 18, sí. reversando solo los 18. De hecho, ahí sí, la única diferencia es que dice, aunque se espera que la empresa se recupere en los siguientes años, ¿verdad? Entonces quiere decir que esas utilidades de compra sí las iban a recuperar. Sería lo único, ¿verdad? Porque si no se espera, pues entonces siempre se va a reversar. Siempre se va a reversar y no sería un error, ¿verdad? Siempre se reversaría, pero entonces aquí se incluiría, porque no sería un error, sino que está correcto. Aquí lo único, ¿por qué no los incluimos? No los incluimos porque era de esperar que esto se reversara, ¿verdad? Estaban esperando que esas pérdidas no eran permanentes. Entonces, si no son permanentes, yo no las puedo reversar. Porque recuerde que si yo las reverso, después no las puedo volver a colocar en la inversión, ¿verdad? Bueno, en fin, eso es simplemente para... Sí, dígame. Porque es que los 17, digamos, ¿cómo los calculó? Es que no sé por qué es que son 17. Son los 80,000, ¿verdad? Que aumentó en la cuenta de inversión, menos los 45 y los 18. O sea, siempre sale por diferencia, no hay otra forma de calcularlo. No, 17 en lugar es lo que yo tendría que ajustarle a esta cuenta de inversión. De hecho, yo puedo hacer un solo ajuste a la inversión, ¿verdad? Pude haber unido esta utilidad de la matriz. Bueno, por eso es que los hacemos despacio, ¿verdad? Pero yo pude haber restado estos 9 de aquí y pude una vez haber hecho la inversión por los 19.26. Pude haber hecho un solo asiento de estos dos. Aquí lo estamos haciendo de uno en uno, ¿verdad? Para ir viendo y analizando cada uno. Porque recuerde que estos asientos ni siquiera se ven en ninguna parte, ¿verdad? Son simplemente asientos de un borrador. Cuando ya yo los consolido, en el consolidado ni siquiera se notan. El efecto en la inversión neto va a ser de 26. Y ni siquiera se ve porque la voy a cerrar. Lo que estoy haciendo es reversando estas disminuciones y este aumento que sumados, ¿verdad? Neteados, dan 17. Profe, y ahí usamos la cuenta de superávit porque lo decía el libro, ¿verdad? Sí. Usamos porque nosotros tenemos lo que va a utilidades, ¿verdad? Si lo puso en pérdida o si lo puso en ganancias o si lo puso en ingresos o gastos, ya yo sé que eso está en la utilidad de la matriz. Pero es que este asiento no lo hizo contra ninguna cuenta temporal, lo hizo contra el superávit de revaluación. Entonces, tanto el superávit de revaluación como la cuenta de inversión están malas.
y aquí las estoy corrigiendo. Ya estoy cerrando ese superávit por revaluación que no puede existir y estoy corrigiendo la cuenta de inversiones. Ok, gracias. Con gusto. Después dice, con el fin de no descapitalizarse, el 30 de septiembre del 2015, Rey pagó dividendo en acciones. Ah, ok. Entonces, ese dividendo en acciones, si usted lo recuerda, aumenta el capital. Sí, dígame, mi lady. Profe, una consulta. Entonces, por ejemplo, aquí se debe digamos, de eliminar esas pérdidas porque la empresa se va a recuperar. Pero en el caso de que la empresa no vaya a recuperarse. Entonces, sí sería una pérdida que estaría correctamente registrada. Ah, ok. Entonces no habría que reversar nada. No habría, esta sí, ¿verdad? La de los 18 sí, porque ya había utilidades de 400,000 de donde usted podría sacar la pérdida. Las de 18,000 usted tendría que eliminarlas, ¿verdad? Aunque diga que no era una pérdida permanente o si era permanente o lo que sea, tendría que eliminarlas porque ya había utilidades de donde sacarlas. ¿Verdad? Esta es la utilidad, digamos, Ok, aquí perfecto. sería la cuenta de utilidad retenida de Rey, ¿verdad? Que es la subsidiaria, la utilidad retenida de Rey y la utilidad, yo no sé cuánto estaba la, ¿verdad? Aquí puse 100 porque no sé todavía cuánto estaba la utilidad retenida en la fecha de compra, pero sí, ahí, ¿verdad? Puse 100, no sé cuánto es, pero sí sé que hubo 400, ese sí estoy segura porque aquí lo dice, 400 en el 2011 hubo de ganancia. Luego que hubo pérdidas de 50, porque 45 es el 90% durante los años 2009 y 2010. ¿Verdad? Ahora, estos 50 sí salían de las utilidades de compra, que no sé si eran 100, pero estoy poniendo 100 porque creo que, ¿verdad? No sé cuántos serán, pero generalmente son 100 o 120. Pero salen de aquí porque no hay otras utilidades. Entonces tienen que salir directamente de aquí. Y entonces si hubiesen salido de aquí y son permanentes, yo no las voy a recuperar, no tengo esperanzas de recuperarlas. Entonces yo sí las puedo registrar como una disminución, ¿verdad? Aquí tengo la cuenta de inversiones en acciones de Rey. Que esta sería la correcta. ¿Verdad? ¿Qué movimientos tengo correctos hasta ahora? Que no se debió haber registrado por 500, sino por 491,000, eliminando el dividendo de liquidación, ¿verdad? La devolución que le hicieron. Bueno, es que aquí ya lo registré, sí, perdón. Y si fuera permanente esa pérdida, yo le habría puesto a esa cuenta esos 45 de disminución, ¿verdad? No sería un error, estaría correcto. ¿Pero por qué es un error? Porque ese movimiento no va a ser permanente. La empresa, desde que ocurrió el movimiento, sabe que este año va a ser así, pero que lo va a recuperar en los años siguientes, ¿verdad? Este es el registro real y este sería el registro correcto. ¿Cuál es el registro correcto si yo espero recuperar esas pérdidas? Si esas pérdidas no son permanentes, de no registrarlas. ¿Verdad? Si esas pérdidas no son permanentes, entonces, ¿para qué las voy a registrar? Porque se van a recuperar en el futuro. Sí. Son dos situaciones que hemos visto. Cuando esta pérdida de aquí no es permanente. Vamos a ver cómo insertar aquí. Esta no es permanente. Como no es permanente, yo no la disminuyo del saldo de la inversión porque realmente los activos netos que tiene la empresa subsidiaria se van a recuperar en el futuro. Si fuera permanente, entonces hay un daño o una disminución de los activos netos de la subsidiaria permanente, no se van a recuperar en el futuro y por lo tanto tengo que rebajar la inversión. Sí, Luis. Entonces, la empresa no puede prever en el futuro que va a recuperar estas pérdidas. Ya es que permanente es una palabra muy pesada para decir que digamos, la empresa permanentemente no va a ganar, ¿verdad? Sí. Entonces, tal vez como
como verlos así, como cuando no existe una certeza razonable de que se espera que en los próximos años o siguientes la empresa tenga utilidades, digamos, positivas, no tenga pérdidas, bueno, utilidades. Eso generalmente se da cuando ya la empresa subsidiaria, y no se va a dar en los primeros años, generalmente se va a dar en los últimos, ¿verdad? Cuando ya usted sabe que esa subsidiaria está dañada, ¿verdad? De manera permanente, o sea, ya no se va a recuperar y más bien está en proceso de liquidación. Entonces, en esos casos es que yo rebajo la inversión cuando tiene pérdidas, porque ya no va a haber utilidades futuras que se puedan recuperar. En los primeros años es muy difícil, ¿verdad? Porque generalmente usted compra una subsidiaria esperando que genere utilidades, no que le genere pérdidas. Es muy difícil en los primeros años. Pues ustedes, si no les dice nada, las quitamos. Sí, es que, digamos, había un ejercicio pasado, no me acuerdo cuál era, que igual, digamos, se reversaban, digamos, se hacía el ajuste de las pérdidas, pero después decía que ganaba. Y se dejaban ahí, digamos, se disminuían. En ese caso específico, ¿verdad? Entonces, a mí me encanta eso, como ese caso y ya con un aspecto más real. Y sí tiene sentido lo que usted dice, o sea, que el sentido de pérdida ya permanente sea ya con la fase terminal de la subsidiaria. Esa es la lógica que más le veo. Sí. Pero estaba relacionándolo con el otro ejercicio, como entender un poco el porqué. En el otro sí, en este no. Bueno, en este obviamente por el enunciado que dice que se espera que se tenga utilidad, ¿verdad? Ya da un indicio de que está mal registrado. Para compararlo con el otro ejercicio. Sí, eso es por el contexto, pero ustedes lo van a ver ahí cuando analizan una subsidiaria, ¿verdad? Sí, llega un momento, por ejemplo, si yo hubiera tenido una subsidiaria en, no sé, como siempre les digo, en Venezuela, como estas que había de aluminio, que nosotros tenemos incluso una aquí, ¿verdad? Una empresa que dependía de la empresa en Venezuela y se da ese daño en la inversión y ya usted ya sabe que no, que verdad, no hay manera de que eso se recupere porque más bien lo que va a hacer es seguir perdiendo hasta que se logre liquidar la empresa. En ese caso usted rebaja la cuenta de inversiones. Pero si una empresa tiene ganancias un año y tal vez es una pérdida temporal mientras se acomoda por la fusión o por ¿verdad? Por la unión de las dos, pero ya usted sabe que eso se va a recuperar, ¿para qué le va a rebajar el valor a la inversión? Si ya sabe que el año entrante, ¿verdad? Que no es una pérdida permanente y que eso se va a recuperar. Los activos se van a recuperar, ¿verdad? Lo importante no es que tuvo pérdidas. Lo que pasa es que esas pérdidas representan una disminución de activos y se supone que mi cuenta está registrando proporcionalmente los activos de la otra compañía, ¿verdad? Con una plusvalía. Pero es eso, ¿verdad? Representa un porcentaje de participación en esa otra empresa. Pero si ya está dañada, ahí sí tengo que registrarla, ¿verdad? Es un daño en la inversión. Vean que esto de los daños, este deterioro, se registra de manera diferente en las inversiones, que son temporales, en los inventarios, en los activos de propiedad, planta y equipo, porque cada uno tiene su particularidad, ¿verdad? Esta inversión, a pesar de que es en acciones, es a largo plazo y se tiene el control. Entonces, ¿cómo registro yo el deterioro? Cuando primero sé que la plusvalía se ha deteriorado, pero la plusvalía no es un daño en los activos fijos o los activos netos. La plusvalía es un daño en la expectativa que yo tengo de utilidades mayores de esa empresa comparada con otras en los años futuros. Eso es la plusvalía. Entonces, por eso usted puede decir, no, esta empresa realmente está dejando las mismas utilidades que dejan otras compañías. Yo no debía haber pagado más por ella. Entonces, eso es un deterioro de la plusvalía. Otra cosa es que haya un deterioro en los activos, ¿verdad? Que esos activos de ellos yo no voy a recuperar lo que pagué por ellos. ¿Verdad? Ya no voy a recuperar los 491,000 que pagué por esos activos. Y eso se mide, ¿sí? ¿Cómo? Porque la otra empresa está perdiendo cada año con las pérdidas. Estas pérdidas son netas, ¿verdad? Esas pérdidas, viéndolas de manera neta, es una disminución de los activos netos. Sí es permanente, pero si se va a recuperar, y pues este año tuvo pérdidas, pero vean que aquí ya tiene más activos incluso de los que compré. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ya llevamos ahí, ¿verdad? Más o menos ahí ya Nosotros tenemos que llegar a este saldo. Vamos a ver si llegamos. Hasta este momento, no sé por qué tiene tantos renglones esta, pero hasta este momento tenemos,
580.000 de un lado y 500. No. ¿Y por qué va a sumar ahí? Ok, ya se me alocó. ¿Verdad? Ya tenemos en este momento, vean que todavía no llego al valor que está registrada la inversión. ¿Bien? Menos. Ay, señor. Ya no sé qué hizo. Ya no sabe ni restar mi computadora. Vamos a ver. 580 menos 63. Profe, a la ver también le pasa eso. Debe ser como algo de la celda, no sé. Sí, está. Vamos a subirla, a ver. Vamos a ver, subirla aquí. Sí, a veces se aloca. Vamos a ver, más este, menos este. Ok, estamos en 517, ¿verdad? Todavía no hemos llegado al saldo que tenemos que llegar. Vamos a ver qué más pasó con la cuenta. Dice, bueno, estábamos con que el rey había pagado un dividendo en acciones del 30%. Quiere decir que este patrimonio que yo tengo aquí representa un 130% del patrimonio original. Si ustedes recuerdan, el dividendo en acciones es disminuir las utilidades, ¿verdad? Estas utilidades de rey, y aumentar el capital social. ¿Verdad? Ese es el movimiento del dividendo en acciones. Cuando yo hago eso, que en este caso aumenté un 30%, voy a ver cuánto fue. ¿Cómo hago? Bueno, yo digo, este que está aquí representa un 130%. ¿Por qué? Porque representa las acciones que había originalmente más el 30% que se emitieron con el dividendo en acciones. Quiere decir que al inicio lo que había eran 200.000. ¿Verdad? Antes del dividendo en acciones, lo que había aquí de capital social eran 200.000. ¿Verdad? Entonces, esos 200.000 con el 30% de dividendo se aumentaron en 60.000 y el asiento que hizo la empresa fue este. Voy a ponerlo por aquí abajo. Bueno, esto no sé qué es. Eliminar. Ya sé qué. Perdón. Vamos a ver. Entonces estos. Copiar. Estas cuentas, seguro era para calcular ahí. Eliminar. El dividendo en acciones. Lo que me afecta es que el capital con el que yo tengo, el que tengo ahora, ¿verdad? El capital al 1/10 del 2017, que era de 260.000, en realidad, ¿verdad? Si yo lo trato de calcular al 1/12 del 2008, que fue la fecha de compra, tendría que quitarle el dividendo en acciones. Entonces lo que hago es decir, este que está aquí es un 30% mayor que el que yo necesito, ¿verdad? Representa un 130%. El dividendo en acciones fue de un 30%. Eso significa que ese capital, al principio, era solamente 200.000. ¿Verdad? El que yo compré, la empresa Oro, el que compró fue los 200.000. Emite el capital en acciones y lo que hace es que pasa las utilidades que tenía de aumento a capital social. Bueno, si yo lo veo, eso tiene un problema, porque entonces cuando yo trate de eliminar el capital social, va a tener 260.000 en lugar de tener 200, que es lo que yo necesito eliminar en el estado de situación financiera. Y además las utilidades de aumento, ¿verdad? Estas utilidades, estos 400.000, cuando se hizo ese dividendo en acciones, se le quitaron a esas utilidades de aumento, a esos 400.000, se le quitaron esos 60.000. ¿Verdad? Y esas utilidades ya no van a estar en las utilidades de aumento, sino que van a estar en el capital social.
Lo que me dice la norma, ¿verdad? Lo que me dice el procedimiento es que yo voy a suponer que ese dividendo en acciones siempre sale de las primeras utilidades, no de estas, sino de estas. Que ese dividendo en acciones siempre va a salir de ahí, hasta que se agoten esas utilidades, ¿verdad? Entonces, en lugar de eliminarlas de aquí, de las utilidades de compra, las elimino en el capital social a la hora de hacer la eliminación de la inversión. Es decir, que yo voy a pasar esos 60,000 aquí, pero los voy a quitar de las utilidades de compra, ¿verdad? Que ya me están quedando ahí por 200,000 si es que ya no hay ningún cambio. ¿Está claro lo del dividendo en acciones? Entonces aquí las utilidades primeras fueron de 200,000. ¿Está claro ese dividendo en acciones? Profe, en mi caso la verdad no entendí. Ok. Mejor que sean sinceros, porque si no, a ver, cuando la empresa Rey, ¿verdad? Porque el Rey hace esto. Cuando la empresa Rey emite el dividendo en acciones, lo que hace es pasar de sus utilidades retenidas al capital social. Entonces, la empresa Rey tenía estas utilidades y lo que hace es pasar esto para acá. Y en el capital social, ¿verdad? Sí es cierto que al 2017 tiene, ¿verdad? Sí es cierto que al final aquí tiene 260,000, ¿verdad? Eso es cierto, pero no los tenía cuando yo lo compré. ¿Verdad? Tiene 260,000 ahora porque hizo, ay, perdón, porque hizo un movimiento aquí de 60,000. ¿Cómo sé que fueron 60,000? Bueno, porque ahí yo tengo que hacer este cálculo. El capital social total de la empresa al 1 del 10 del 2017 es 260,000, pero eso representa un 130%. 100 que había a la fecha de compra y 30% adicional, que es el dividendo en acciones. Y yo lo que necesito es el 100%, o sea, lo que había en la fecha de compra. Hago una regla de 3 y me queda el capital en 200,000, ¿verdad? Una regla de 3 es decir, bueno, entonces si 260 es el 1.30, ¿cuánto es el 100%? ¿Verdad? Y me queda que es dividir 260,000 entre 1.30, el capital que existía en la fecha de compra era 200,000. Y las utilidades que existían, entonces, si el capital social era de 200,000, el superávit por donación ya vimos que era 100,000 y la reserva de contingencia era 40, las utilidades que existían en la fecha de compra eran 200. ¿Verdad? Que todavía no las sabíamos, hasta ahora las sabemos. Bueno, si es que no hay ningún otro movimiento, ¿verdad? Porque habría que ver si hay otro movimiento en las cuentas. La empresa subsidiaria, entonces los movimientos que hizo fue, empezó con 200,000, empezó con 200,000, aumentó 60,000 por el dividendo en acciones, que es tomar las utilidades y decir, bueno, vamos a repartir entre todos los socios más acciones. Al que tenía 100 acciones le vamos a dar 30. Y al que tenía 200 le vamos a dar 60. Y así empezó a repartir, ¿verdad? Un 30% más de acciones a los socios. Pero vea que eso sale de las utilidades, porque el asiento es utilidades retenidas, ¿verdad? Si lo recuerdan, es dividendo declarado contra dividendo a distribuir en acciones. El dividendo a distribuir en acciones se cierra contra el capital social y el dividendo declarado se cierra contra las utilidades retenidas, ¿verdad? Entonces, al final, si usted resume los asientos, el asiento es utilidades retenidas al debe contra capital social al haber. Es un traslado de utilidades retenidas al capital social. Entonces, ¿eso en qué me afecta en el cierre? Que si yo reviso mis cuentas en el estado consolidado, el capital social de la subsidiaria va a estar en 260.
Y las utilidades estarían por 60 menos. En lugar de estar de 200, ¿verdad? Estarían, bueno, en el resultado que esté aquí, estarían por 60 menos porque yo al hacer el asiento la rebajé. Entonces, lo que decimos es que siempre el dividendo en acciones va a salir de las utilidades de compra, porque salen por PEPs, salen de las primeras utilidades, y las primeras utilidades son las utilidades de compra. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe, entonces ahora el monto de la contraprestación ya no va a ser el mismo que teníamos al inicio. No, el monto de la contraprestación es el mismo, pero a la hora de hacer la eliminación, ya yo no voy a poner ese monto. Ya, no ya vamos a corregir el monto, ¿verdad? Ya sabemos que el capital social fue por 200, ¿verdad? Entonces, si el capital social fue por 200 y el superávit por donación fue de 100 y la reserva fue de 40, entonces las utilidades tuvieron que haber sido de 200, Ajá. ¿verdad? Pero entonces Sí, nosotros, digamos, es que como lo teníamos calculado, ahora ya cambió sí, por eso. sí, Ok, pero listo, ahora sí, profe. el cierre lo voy a hacer así, porque vean que el efecto, eran de 200, sí es cierto, pero 40 estoy pasando del capital social, de las utilidades al capital social, Ujú, ¿verdad? Entonces, ujú. yo sí Listo, profe. voy a cerrar este de 140 porque le voy a quitar los 60 del dividendo y sí voy a cerrar en el capital social los 260. Pero lo único que hice fue un traslado, ¿lo ven? Lo único que hice fue trasladar de estas utilidades de compra al capital social que había al inicio. ¿Sí? Profe, una pregunta. ¿Cómo era cuando ya no habían utilidades de compra? ¿De dónde se Entonces tengo que abrir una cuenta adicional, sacaba? ¿verdad? Tengo que, si por ejemplo aquí el dividendo hubiese sido mayor a esos 200,000, hubieran sido, no sé, 200, ay, perdón, aquí son 60, ¿verdad? Si hubieran sido mayor a las utilidades que tenía de compra, tengo que abrir una cuenta adicional para devolver a las utilidades esa parte que necesito, porque si no, nunca va a cerrar. ¿Verdad? Digamos, si aquí yo tengo 140, pero necesito en el dividendo cerrar 200, entonces yo digo, sí, pero es que esos 200 son de las utilidades de aumento ya. ¿Verdad? Esos 60 que se pasa o lo que se pase van a salir de las utilidades de aumento. Lo voy a cerrar en el capital social, pero contra las utilidades de aumento. Bueno, Profe, entonces esa es la cuenta que se llama capitalización de exacto. acciones o algo así. Capitalización por el dividendo en acciones. Pero eso es cuando se pasa, ¿verdad? Aquí no se pasa. Digamos, yo tengo en las utilidades... O cuando había pérdida, creo. Ajá. Las utilidades de compra, si fuera así, ¿verdad? Serían 540 es el patrimonio total, ¿verdad? Y había 100, ya sé, de donaciones, y había 40 de contingencia, y había 200 de patrimonio. Entonces, las utilidades de compra reales fueron 200. ¿Qué pasa si el dividendo fue, no sé, un 150%? ¿Verdad? Serían 300 aquí. ¿Verdad? Serían 300. Ya yo no puedo sacarlo de estas utilidades. No me alcanza. Entonces no las puedo poner menos, ¿verdad? No puedo poner, bueno, entonces son menos 60, ¿no? Lo que hago es abrir una cuenta adicional y decir que eso salió de las utilidades de aumento a través de una cuenta de capitalización por el dividendo en acciones. ¿Verdad? En lugar de poner las utilidades negativas, simplemente digo, no, eso salió de las utilidades de aumento, pero lo hago a través de una cuenta de capitalización. Ok, profe, gracias. Listo. Okay. Profe, ¿y no se tocaría la cuenta Sí. de los 140,000, digamos, y la diferencia por ese otro cuento? Sería así. Es que ya no me alcanzaría, ¿verdad? Yo digo, bueno, aquí, ¿cuánto es lo que más puedo cerrar? Bueno, yo podría cerrar, en este caso cerré 60, pero ¿qué pasa si trato de cerrar 200 o 300? ¿Verdad? Si yo trato de Sí, cerrar, no va a alcanzar. entonces ya no me va a alcanzar aquí, ¿verdad? Este me va a quedar negativo, bueno, mucho más negativo. Este va a estar en 560, bueno, digamos aquí en 500, y ya no me va a cerrar,
porque esta cuenta, ve, tendría que quedar negativa. Entonces, yo en lugar de poner, pongo esta cuenta en 0, digo, no, ya no lo puedo hacer en utilidades retenidas. Lo que se pase a la parte negativa lo pongo en una cuenta de capitalización por dividendos, ¿verdad? En acciones, y lo que hago es que esos 100 los saco, lo van a ver ahí en el consolidado. Cuando se suman, salen de estas utilidades de aumento. Que fue en realidad como pasó, ¿verdad? Estos 300 saldrían 200 de las utilidades de compra y los 100 adicionales saldrían de aquí, de estos 400. Porque va por PEPs. Todo lo que pueda de las utilidades de compra y lo que no me alcance sale de las utilidades de aumento. Pero entonces, como yo no tengo las utilidades de aumento ¿verdad? En este asiento, aquí a este le cambiaría utilidades de compra 0. Y a este sería capitalización por dividendo al debe 100,000. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Entonces aquí sí alcanza y entonces no tenemos que hacer eso, ¿verdad? Aquí sí alcanza porque son los 60 que corresponde a los 30 por los 200. Ok. Bueno, esos salen de aquí y eso está bien, ¿verdad? Ni simplemente saber que ya no voy a eliminar los aquí, voy a eliminar, sí, 260, pero que entonces de aquí ya no puedo eliminar los 200 que había, que estaban en el primer cálculo, sino que voy a eliminar solo 140 porque si no, no cierra. ¿Verdad? Lo que hice fue pasar 60 de las utilidades de compra a capital social. ¿Qué fue lo que hizo el dividendo? ¿Verdad? Pasar 60 de las utilidades de compra al dividendo, al capital social. Ok, eso no me afecta en nada, nada más que saber que tengo que eliminarlo de aquí a aquí, ¿verdad? Simplemente decir, sí, los 60 ya no los voy a eliminar en las utilidades de compra, sino en el capital social. Los 60 adicionales. Pero aquí el problema es que el gerente dice, cargó inversión en acciones, ese ya lo vimos, con el fin de no descapitalizarse, pagó un dividendo en acciones del 30 y aumentó la reserva de contingencias en 10. Ah, bueno, entonces vean que ahí esta empresa, si aumentó en 10 esta reserva de contingencias, me va a aparecer en el consolidado por 50. ¿Verdad? Por eso usted tiene ahí la reserva de contingencias en 50, aunque lo que existía en la fecha de compra eran solo 40. Yo lo que elimino es lo que había en la fecha de compra. ¿Verdad? Aunque yo tengo esos saldos de 260, de 100, de 50 y de 300 de las cuentas de capital social, superávit por donación, reserva de contingencias y utilidades retenidas, ese saldo al 1 del 10 del 2017 no me sirve. Yo tengo que echarme para atrás al 2018. ¿Verdad? Y lo que tenía la reserva de contingencias en el 2018 es el saldo del 2017 menos 10. Que ya de por sí me lo habían dado, ¿verdad? Que era de 40. Profe, una pregunta, ¿con qué otras cuentas pasa eso de que no hay como que tomar en cuenta la última, sino la de compra? Todas, porque todas son cuentas permanentes. Todas son cuentas permanentes que tienen sus saldos, ¿verdad? La única sería que no estuviera en la fecha de compra, ¿verdad? Que se hubiera generado después. Por ejemplo, que diga, la reserva de contingencias se creó en el 2010. Ah, entonces ya yo esta no la pongo porque no fue una cuenta comprada. No existía en la fecha de compra. ¿Verdad? Pero todas tienen un saldo que empieza en la fecha de compra y cambia con el tiempo. Yo tengo que llegar al patrimonio que existía en la fecha de compra. Si hay cuentas que se crearon después, no las tomo en cuenta. Si hay compras que existían en la fecha de compra y yo las cerré, tengo que ver cuál fue la transacción para poder hacer, ¿verdad? Para poder incluirla, porque si no, no, ¿verdad? Si me dicen, la reserva de contingencia se cerró en el 2010. Entonces, en el estado consolidado va a aparecer en 0. Pero tenía un saldo en el 2008. ¿Y dónde está ese saldo? Si se cierra una reserva, están las utilidades de aumento. ¿Verdad? Entonces, en las utilidades de aumento tendría que cerrar esa parte. Ok, profe. Okay.
Dice, el gerente de oro consideró que el dividendo en acciones representaba un ingreso igual al 50% del valor en libros de la inversión. Vamos a ver, al 50%. Entonces, esto no sé qué, ¿verdad? No sé por qué tiene tantos campos. Pero, bueno, voy a ponerlo aquí. Entonces, si él creyó que era un 50 de esto que llevaba, claro, me va a hacer una referencia circular, mejor le digo. El saldo que llevaba hasta ahora es de 517. Y cree, ¿verdad?, que ese dividendo en acciones representa un aumento del 50%. Y entonces tendría, bueno, ya llegué, perdón. Si ven, ya llegamos al saldo. Yo dije, bueno, 800 no me está dando, no, son 755. Ok, ese es el saldo que tiene la cuenta. Ven, ese movimiento que hizo el contador, que está incorrecto. Vean que yo no lo tengo aquí en la cuenta de inversiones, debería estar en 491. ¿Y por qué no está? Bueno, porque primero registró 500, segundo le rebajó una pérdida que no era permanente, tercero le rebajó una pérdida que ya salía de las utilidades posteriores a la compra, y después la aumentó por una revaluación que hizo y después la volvió a revaluar. ¿Verdad? Que no se puede hacer ninguna de las dos, por eso tiene la cuenta en 775. Ya llegamos al saldo que tiene. ¿Verdad? Entonces, eso tampoco lo puede hacer, yo lo voy a corregir. ¿Verdad? Lo tiene de mala cuenta. Entonces dije, a la cuenta que usted tiene que quitarle 9,000. Después tiene que quitarle 17,000. Y después tiene que quitarle 258,000. Esos son los ajustes que yo le hice a la cuenta. Si se hacen esos ajustes, la cuenta debería quedar en su monto correcto para poder hacer el cierre. ¿Verdad? La cuenta cierra. Si yo le hago estos ajustes a la cuenta, ya me quedan 491,000. Y 491,000 con una plusvalía de 5, ya sí me cierra con estos saldos al 90%. Ya podría ser el asiento de cierre. ¿Está claro eso? Ya podría hacer, ¿sí?, del capital social por el 90%. De la reserva, de la donación y del superávit y de las utilidades, registrar la plusvalía, y eso debería de cerrar con este saldo de la inversión. Ahí. A ver. ¿Qué sería? El 90% de todos los activos en la fecha de compra, más los 5,000 de plusvalía que pagó, debería cerrar con los 491. Entonces yo voy balanceando para ver dónde puedo hacer los cierres de estas cuentas, dónde están ahora, ¿verdad? Porque pudo haber sido que de esta utilidad que tenía en la fecha de compra, creó una reserva de contingencias. Entonces ya no la cierro en la utilidad de compra, sino en la reserva de contingencias. Si es que salió de la utilidad de compra, ¿verdad? Pero generalmente la reserva, los superávit, salen de las últimas utilidades. No de las primeras, que son las de compra. Lo único que sale de la primera utilidad es el dividendo en acciones. ¿Verdad? Ese sí vamos a decir, sí, siempre sale de la utilidad de compra hasta donde me alcance. Si lo sobrepasa, crearía aquí una cuenta adicional, ¿verdad? Que es una capitalización de intereses, capitalización de dividendos de acciones para poder hacer el cierre. Sin poner la utilidad de compra negativa, porque ya no la podría cerrar por más. Preguntas con este asiento de cierre. Los demás ya son, ¿verdad?, normales. Usted dice, bueno, lo que se compró entre compañías
32 y 18, 50. Las utilidades, dice la compañía. Ah, bueno, ese del inventario. Vamos a ver si está aquí. Profe, Dígame. una pregunta. Es que, bueno, estaba viendo lo del asiento, pero con esos 126 en utilidades no cierra. No cierra. O, bueno, Sí, me da cuenta. bueno, a mí no me estaba cerrando, pero no sé si. Sí, yo cierro. Profe, y entonces esos 234, Son los ¿de 200. cuál es que se...? Yo dije que ya las utilidades no son, ¿verdad? Ya dije, entonces las utilidades de compra eran 200, pero le voy a quitar 60. Ujú. Tal social de compra era 200, pero le voy a sumar esos 60. Como lo que hice fue pasar el monto de las utilidades retenidas al capital social, de igual tiene que cerrar, ¿verdad? En lugar de cerrarlos aquí. Ah, ok. Ok, está bien, gracias, profe. Sí, pero Profe, hay que guardar este balance, porque si no al final no les va a cerrar. Pero si usted guarda este balance, de ahí tiene que cerrar, ¿sí? profe, pero entonces estaría mal si yo cerrara el capital social por los 200, digamos, y las utilidades detenidas por 200 también. O sea, digamos, utilizando la de compra a la fecha de compra, digamos. Sí está mal porque le va a quedar en el consolidado abierto los 60,000 del capital social de la subsidiaria. Y recuerde que esas cuentas, todas las del patrimonio de la subsidiaria, tienen que quedar cerradas, excepto los aumentos que haya habido después de la fecha de compra. Por ejemplo, los 10,000 que se aumentaron de la reserva de contingencia, eso sí va a quedar abierto, porque se crearon después de la compra. Pero lo que estaba antes tiene que quedar cerrado. Y el capital social sí, porque verdad, yo no puedo tener acciones de las dos empresas en el consolidado, solo voy a tener las acciones de la controladora y la participación no controladora de la Ok, subsidiaria, profe. pero lo demás tiene que quedar cerrado. Si hay el problema de cerrar aquí 200, es que le van a quedar el 90% de los 60,000 abiertos. Que aquí no se ve porque no tenemos el consolidado, ¿verdad? Solo tenemos el asiento, pero digamos usted tendría capital social 260. Cierra 234 del 90% y cierra 226, ¿verdad? Del 10%. 260.10 más cierra 200, el 90% de 200, 180. Más 180, estaría cerrando 206, nada más, ¿verdad? Entre los dos, el 90% de los 200 y el 10% de los 200. Eso es lo que usted cerraría. Pero el capital social está por 260 en el consolidado, entonces no le quedaría cerrado. Sí, o sea, yo tengo que cerrar esos 60 a pesar de que fueron pagados después de la fecha de compra, digamos. Y fueron pagados después, pero salieron de las utilidades de compra. Ajá. Sí, pues exactamente, ¿verdad? Sí es cierto que, ¿verdad? Eso se creó después, porque se creó en el 2018, no sé cuándo, pero salieron de las utilidades de compra. Entonces lo que hago es decir, bueno, ya no están aquí, ahora están aquí. ¿Verdad? Ya no están en los 200 de las utilidades de compra, sino que están en el capital social. Listo. Ok, entonces con los inventarios, ahí tienen que revisar, bueno, la matriz vende con un 25%, ¿verdad? Aquí tengo la matriz que vende con un 25%. Eso es importante, ¿verdad? Saber si lo que la matriz vende va al 25% con utilidad. Y lo que vende la subsidiaria, bueno, este sería, la matriz es oro y la subsidiaria es rey. Y lo que vende la subsidiaria es al 30% del costo, pero yo puedo decir, bueno, 1 entre 1,30 por 30% y convertirlo a un porcentaje sobre el precio de venta. ¿Y ahora qué me dijo? 1 entre, ¿por qué no lo recibió? Aceptar. Ah, no me digas, está recibiendo punto. Señor. Más este entre 1,30 por 0,30.
más 1, perdón. 1. Bueno, un 30% sobre el costo es un 23% sobre el precio. ¿Lo hacen aquí o lo hacen ya directamente con los precios? Y aquí tendría que poner el inventario final y el inicial. 30 del 9 del 2018, que sería el final, y el 30 del 9 del 2017, que sería el inicial. Pero además dice, sin embargo, en el inventario final del 2018, la matriz existían mercancías vendidas a un precio menor al costo en el inventario final de la matriz, ¿verdad? En el inventario final de la matriz se la vendió la subsidiaria. Inventario final vendido por la subsidiaria a la matriz y la utilidad, ¿cuánto sería ahí? Porque dice, sin embargo, en el inventario final del 2018 de la matriz existían mercaderías vendidas a un precio menor al costo, ¿verdad? Entonces sí la vendió con utilidad, por valor de 13,000, cuyo costo era de 15,000. A un precio menor al costo, hay pérdida. A un precio menor al costo, las vendió en 13,000 y el costo era 15. Entonces ahí tuvo más bien una pérdida, ¿verdad? Aquí tuvo una pérdida de 2,000. Ese ya se lo están dando. Con los demás, lo que les dan son los valores del inventario. Y sí, efectivamente, la matriz tiene en su inventario final 13,000, ¿verdad? Sí, tiene mercaderías compradas en 13,000, cuyo costo era 15,000, tienen una pérdida de 2,000. Pero también tienen el inventario inicial 10,400 y en la subsidiaria el inventario final era de 14,000. Voy a ponerlos y ahorita los multiplicamos. 14,000 y 6,000. Entonces, oro con sus precios de venta les aplica un 25%. Estos son los precios de venta y están esas mercaderías en el inventario de la subsidiaria, ¿verdad? Entonces se los vendió oro, pero este es el precio y yo lo que necesito es la utilidad. Entonces tomo esos precios y los multiplico por la utilidad. Ese 25% es sobre el precio. Es sobre el precio y yo tengo el precio, entonces lo puedo multiplicar directamente. Ahí. Ok. Ahora, ¿qué pasa con Rey? Lo que Rey vendió está en las bodegas de la matriz. Con respecto a los 13,000, ya no aplicó el porcentaje, ¿verdad? Con respecto a los 13,000, es una mercadería que tenía un precio o un costo de adquisición de 15, pero se lo vendió al Rey en 13, así que perdió 2,000. Y con los 14,000, 10,400, sí, aquí sí aplicó el porcentaje, ¿verdad? Yo igual, vean, lo voy a multiplicar aquí, pero después lo puedo hacer la que nosotros decíamos, bueno, es que esos 10,400 representan el 1,30%, ¿verdad? Porque tiene costo y utilidad. Bueno, ese es el costo. Ahora necesito la utilidad que es del 30%, ¿verdad? Son 2,400. Ya los calculamos. ¿Está claro eso? Yo lo hice aquí en el porcentaje, pero lo pueden hacer con el monto. Claro, no lo pueden hacer en los dos porque entonces estarían duplicando ese porcentaje que yo calculé del 30% es sobre el costo, pero ya el 23.10 es sobre los precios de venta y 10,400 es un precio de venta. Este es en el inventario final. Entonces aumenta el costo, este más este. Y disminuye el valor del inventario final en 1,500, ¿verdad? Porque eso se compensa ahí, la pérdida con la ganancia. Y lo que vendió la matriz
afecta su utilidad, estos 1.500, y lo que vendió la subsidiaria aumenta las utilidades de aumento de la subsidiaria, y ambos, ¿verdad? Como es una disminución del valor del inventario inicial, disminuye también el costo de ventas. ¿Preguntas ahí? No. ¿Preguntas con lo del inventario? Bueno, el mobiliario vendido, el precio de venta fue 102,000. Fue vendido el 16 del 5 del 2018, fue este año, así que las utilidades o pérdidas por esta venta deberían de estar en el estado consolidado de ingresos, ¿verdad? De resultado integral. El costo de esa maquinaria fue de 140,000. Y la depreciación acumulada fue de 20,000. Así que tenía un valor en libros de 120. En este caso tuvo pérdida, ¿verdad? Lo vendió en 102, algo que valía 120. Y esta pérdida sí es de este año. Entonces, esta pérdida es de este año, tengo que eliminarla en la empresa que vendió, ¿verdad? Y la empresa que vendió fue la subsidiaria. El mobiliario de la compañía subsidiaria fue vendido. Entonces, esto me va a afectar el interés minoritario. Yo aumento el valor del mobiliario y elimino la pérdida, porque fue este año. Y calculo la depreciación a 5 años. Serían 3,600, pero no lleva un año completo. Lo va a depreciar a partir del mes siguiente, entonces mayo no, junio, julio, agosto y septiembre, 4 meses. Entonces, de esa depreciación anual, tomo 4 de 12. Y ese sería el ejercicio 25.